Atención, en todas las plataformas de Madero, comienza Conversando, media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores. Estamos nuevamente en un programa Conversando con nuestro distinguido amigo, colega, Carlos Cantero. Carlito, te saludamos y te damos la bienvenida al programa Conversando, a nuestro programa Conversando, aquí en Madero. Y te invitamos a que saludes a nuestra audiencia, por favor, si eres tan gentil. Un saludo cariñoso a usted, amiga y amigo auditor. Un abrazo, el cariño de siempre y disponible para conversar, para invitarle a usted, amiga y amigo auditor, a reflexionar sobre los temas que son actualidad, sobre los temas que marcan la tendencia en nuestra sociedad chilena. Hemos tenido una semana bastante, digamos, confusa a propósito de algunos autogoles, de ministros que han durado 4 días, con otros ministros que no salieron, subsecretarios amenazados por temas, digamos, anteriores, particularmente y también hemos tenido una vorágine de opiniones adversas del fuego amigo, como le dice Piñera a los partidos que integran la coalición en Chile Vamos. ¿Qué te parece a ti lo que ha pasado en este último tiempo, producto de todos estos autogoles y pues, con lo que hay? ¿Cómo lo ves tú, Carlos, la contingencia de la salida de un ministro como el ministro de la Cultura y todo eso? Bueno, yo creo que efectivamente estamos en presencia del primer punto de crisis importante en esta primera etapa de la gestión Piñera. Sin duda que se adelantó, producto de distintas dificultades, el cambio de gabinete a muy poco andar del gobierno, además con resistencia de los propios ministros salientes, que se señalaron molestos, incómodos, que en definitiva parecían patos de la boda, que estaban pagando el costo de errores que se cometen en otras instancias. Yo diría que, por un lado, comparto tu criterio de que hay autogoles. El gobierno está cometiendo errores. Ayer se notó un cambio de estilo y un cambio de estrategia. El presidente ya salió a enfrentar y a dar la cara. Primero porque la vocería en el gobierno es un desastre. La ministra Pérez debe estar gozando de buenas vacaciones o debe estar fuera, no tengo idea, porque en realidad políticamente no existe. Y el ministro del Interior, arroz graneado, acompañamiento, pero en realidad conducción, orientación, estilo, no lo veo. Ahí hay entonces una dificultad que obligó al presidente a salir a dar explicaciones. Ayer recorrió canales de televisión, se expuso, se mostró y trató de retomar el liderazgo. Por otro lado, hay una falta de agenda, lo que pone en cuestión lo que ya dijimos. Nótese que nuestro programa se adelanta 2 o 3 semanas a las dificultades cuando dijimos el segundo piso está con problemas. El ex ministro Cristian Larroulet parece que le está haciendo agua al bote, porque no se ve realmente que esté funcionando la coordinación del trabajo del equipo de gobierno. De tal manera que se visualizan estas problemáticas. Y por el otro lado, una estrategia de aprovechamiento de esto, una oposición que estuvo completamente desarticulada, que prácticamente no existió durante todo este tiempo, y que ahora, fruto de los autogoles, está celebrando como si hubiese metido un gol, pero en realidad sigue mostrándose como una oposición completamente desarticulada, sin ninguna estrategia, con montoneras por todos lados, porque eso se está caracterizando a los dos lados. El gobierno y la oposición muestran partidos que están
poco estructurados, partidos que están desarticulados, con una profunda falta de organización. Ahora, Carlos, respecto del Chile Vamos, los partidos, la UDI, digamos Renovación Nacional, Evópoli, el PRI, que están apoyando las circunstancias del gobierno, obviamente, y que Piñera les hace ver que no hay que incendiar la pradera, les dice, digamos, con el primer cambio de opiniones que hay. Yo creo que también ahí falta no sé acaso esta conducción del segundo piso, o más bien falta tener habilidades políticas a objeto que en la búsqueda de cuotas de poder que se están pidiendo hace mucho tiempo y que están pidiéndose cargos que no se han completado en las regiones nuestras del norte, ya hay evidencia de eso, de puestos que faltan, etcétera, que no han sido llenados todavía. Ha generado también todo un movimiento que busca demostrar que el presidente o al presidente de que hay cierto descontento de cómo se están haciendo las cosas. Entonces, da la impresión también que si bien es cierto el gobierno se mete autogoles, también tiene que los partidos que los respaldan como que hacen gárgaras con esos autogoles. Entonces, yo no sé si eso te parece a ti una condición propia de un partido o de partidos que están apoyando a un gobierno. ¿Qué dices tú de eso? Yo noto que hay graves problemas en conducción política, y desorientación en los distintos espacios. Leía el discurso de Andrés Alamán: vamos a conformar la gran coalición llena de unidad. Ni siquiera hemos podido tener... Mire, yo te lo voy a decir con un ejemplo, Percy, para que se entienda clarito. A ver. Yo soy un chileno que tiene claramente una identidad de centro-derecha y nadie podría dudarlo. Sin duda. Tengo una carrera académica que pocos chilenos tienen, de grado de licenciado, máster y doctor. Tengo una carrera política que no tiene prácticamente ningún chileno. Fíjate que no puedo ayudar al gobierno, no tengo ningún espacio para ayudar al gobierno. Hablé con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, hablé con Cristian Larroulet, hablé con los senadores, no escuchan. Están tan absortos en las urgencias o no sé en qué cosa, que no... Entonces, ¿de qué unidad? ¿De qué estilo? ¿De qué cuerpo? ¿De qué trabajo de equipo estamos hablando? Hay un grave problema de conducción, digámoslo por su nombre, y los partidos están todavía con dificultades porque cada uno quiere afilar su propia hacha. Soy claro, ¿verdad? Totalmente claro. Carlos, y a tu juicio, esto de no considerar los talentos políticos, tú como hombre de Estado, ya, o sea, está de más recalcarlo, pero todo Chile te conoce, particularmente el norte, del cual eres parte, pero ¿a qué se debe esto? ¿Hay un efecto de que la maraña de la comunicación del poder quiere estar solamente en algunas manos y no quieren entregarle a más personas, como en tu caso? O sea, no contar en el norte con una persona como tú me parece un despropósito, pero yo creo que hay algo ahí que está afectando esas decisiones, porque en el Piñera 1, con muchas dificultades, también se observó algo similar, ¿o no? Bueno, efectivamente, en el gobierno 1 también hubo dificultades y a los 3, 4, 5 meses recién se llenaron los cargos. Por eso que es imperdonable lo que está pasando hoy día. Y se repite, entonces... y ahí, digamos la cosa, porque no se trata solo de hacer críticas y de estar en un ambiente de pesimismo, de negatividad. Hay que llamar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien le auguramos los mejores de los éxitos al comienzo de su gestión, y tenemos que decirle en voz alta, no en sordina, sin disimulo: no se nota una buena conducción, ministro Chadwick. Queremos verlo coordinando más. Queremos verlo integrando más gente, sacando más gente al baile, usando más las experiencias, los afanes colaborativos tan propios de la sociedad digital, y dejemos de hacer tanto verso de unidad si en realidad no hay unidad por ningún lado. Los partidos hay que disciplinarnos un poco más, pero eso se hace como lo está haciendo ahora. Entiendo que el presidente se reúne con los presidentes de partidos en la casa del ministro del Interior, Chávez. Sí, anoche.
Claro, Sí. ese es un poco el enfoque de lo que tiene que ser este asunto, de tal manera de que hay que decir las cosas por su nombre. Yo veo que allí está faltando que el director de orquesta toque más fuerte la batutita y ponga mejor la conducción. Y dejar de tener estos proyectos personales. Quizá uno de los problemas que yo visualizo con más claridad, ojo, vamos a emitir otro criterio que más adelante lo vamos a empezar a escuchar, y es que hay mucha gente que más que trabajar por el gobierno, está trabajando por sus proyectos personales. Están mirando qué carguito van a tener más adelante. Están poniéndose para el desfile, están tomando posición para su continuidad en algún cargo público. Y eso, o sea, en otras palabras, usar el aparataje para ser diputado, para ser senador, no es muy recomendable si queremos realmente tener un gobierno que se proyecte y, como algunos están asegurando, quiere continuar un segundo periodo, pero ese ritmo empieza a haber dificultades. Hay que articular de mejor manera y abrir espacios a los distintos actores. Bueno, algunos piden, digamos, están pensando a futuro, que también a veces no es una cosa no sé acaso la palabra es impropia, pero normalmente están mirando dónde acceder a futuro. Y también ocurre muchas veces que cuando se dejan los gobiernos, porque a lo mejor nadie dice que este gobierno pueda tener una segunda vuelta, un segundo mandato, digamos, el sector que representa hoy día. Sin embargo, otros buscan también algunos respaldos en universidades. Hemos visto intendentes que buscan quedarse en algunos cargos digamos, de responsabilidad en las universidades del norte, en las universidades del todo caso, hay ministros que salen de su gobierno y se van a integrar de nuevo a las universidades que salieron. En Antofagasta, en el norte, también pasa eso, Carlos, que buscan también... Bueno, que hay diputados que quieren ser senadores y están trabajando para eso. Es Vox Populi también que hay intendentes que asumieron con el único propósito de prepararse para ser gobernadores, candidatos a la elección en el próximo año en realidad, para gobernador regional. Entonces, uno se pregunta si están realmente al servicio de la gente y de la comunidad o están sembrando plataformas. Se ha escuchado también claramente que hay autoridades de estos niveles que están presionando a sus funcionarios para que trabajen en torno a sus estrategias de campaña y no al interés real de promover desarrollo que predica y proclama el presidente Piñera. De tal manera que allí hay una vertiente que considerar, y me parece a mí que es preocupante no ponerle coto oportunamente. Ahora, Carlos, habiendo analizado lo que han sido los efectos, los movimientos y las conductas del sector pro gobierno, en la oposición también hemos visto temas bastante difíciles, sobre todo porque se le entregó así como en bandeja la oportunidad de poder generar mucho sentimiento o atención sobre el tema de los derechos humanos a propósito del Museo de la Memoria y a propósito de un tema que ya tocamos nosotros en el conversando la semana pasada, pero claramente hoy día las incidencias son distintas. Habíamos visto lo del Museo de la Memoria y habíamos visto con esta disposición que había en una parte importante de la Cámara de Diputados, de la oposición en la Cámara de Diputados, para llevar a los ministros de la Corte Suprema que habían respaldado la salida ocasional, los permisos ocasionales de personas que habían tenido problemas así entre comillas, de lesa humanidad. Y eso generó a su vez también la búsqueda de entender que los contextos en que se estaban discutiendo estas circunstancias eran distintos o no eran amplios, y se acusaba particularmente a la derecha de querer colocar los contextos para minimizar los problemas de derechos humanos, y esto no es tan así. Tu opinión de hombre de Estado respecto a eso, ¿qué es? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se genera? O si los problemas de los derechos humanos finalmente con el Museo de la Memoria o el Museo de la Democracia del cual habló ayer el presidente Piñera, va a ser la solución para estos 40 años que llevamos así con heridas abiertas que no tienen ninguna razón, más que ideológico, de poder sostenerse. ¿Qué opinas tú de eso? Yo sostengo que estamos en presencia de una generación
que es mi generación, que es nuestra generación, que es una generación de los 50, de los 60 años, de los 70 años, que muestra claros síntomas de una generación mediocre, de una generación cobarde, de una generación mezquina, que fue incapaz de superar los problemas y las odiosidades que se autogeneró y se la hereda como odio, como resentimiento a la generación que viene, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Una mediocridad cobarde, repito, porque no hemos sido capaces de remontar los dolores, de tener voluntad de encuentro, de tener voluntad de unidad, y eso involucra a todos los sectores. No hay ninguna duda que el aprendizaje de estos 45 años es que los derechos humanos son un valor superior y nadie, ni en el Estado, ni en la política, ni en la ideología, ni en el terrorismo, ni en ninguna otra expresión humana tiene derecho a quitarle la vida por esos conceptos o por esas ideas. Eso es un aprendizaje unánime. Pero también hay que asumir una segunda cosa, y no hay por qué empatarla con la anterior. La anterior es permanente y debe convocar y debe generar el consenso de todos los sectores. Pero además hay que entender que hay una cuestión de causalidad y de efecto. Cuando uno quiere recordar, el recuerdo, la memoria, significa que haya otras cosas que quiere olvidar o que deja que se olviden. Hay que recordar también que hubo gente que promovió la confrontación, promovió la violencia. Y el segundo gran aprendizaje es que la izquierda cometió demasiados errores cuando validó la vía violenta, cuando validó la revolución, cuando sacó armas para enfrentar e imponer sus ideas, cuando Fidel Castro paseó un mes como comandante de las tropas guerrilleras por Chile, con todo el beneplácito del gobierno de la época. Todo eso hay que ponderarlo, porque eso también generó miedos. Los miedos y dolores de la izquierda se respetan, nos inclinamos, pedimos perdón por ese dolor. Pero señores de la izquierda, no sean hipócritas. Ustedes también causaron dolor. Todos tenemos que inclinar nuestra cabeza y pedir perdón por la estupidez de la que fuimos testigos, protagonistas y víctimas. ¿Y por qué? Porque fue en el contexto de la Guerra Fría. Era la guerra de los bloques de Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados, y los pelotudos chilenos en el medio tratando de bailar con la música de uno y otro, con todas estas secuelas de dolor, de muerte y de faltas de respeto a la dignidad de los valores más trascendentes que son los derechos humanos. Tenemos que aprender que hubo errores por ambas y por mangas, y tenemos que aprender que debemos perdonarnos unos y otros y pedir perdón unos y otros. Y yo soy el primero en decir, me duele el alma, me avergüenza la conciencia que haya habido muertos en nuestro país y eso no se puede volver a repetir. Qué interesante, qué profunda tus reflexiones y qué abundante en materia, digamos, de antecedentes para que las nuevas generaciones conozcan esto, Carlos. Muy agradecido de lo que entregas acá en nuestra mesa conversando y por tu experiencia de hombre de Estado. Sin embargo, también te manifiesto lo siguiente respecto a que en la izquierda nueva, particularmente esta izquierda progresista, más neomarxista, hoy día se están visualizando temas que son de mucho interés, y leía con atención una proposición de un diputado que pasó a vivir de la mesada del papá, ya, a tener un puesto de diputado importante, que es Boric. Y Boric, que no tiene mucha experiencia como hombre de Estado, pero ya ha ganado algunas, contiendas, ha señalado con mucha claridad que él está asumiendo el desafío, más bien
la duda que tiene de seguir manteniendo un doble estándar en el discurso sobre derechos humanos que tiene la izquierda. Y dice Boric, con mucha atención lo leía, que la izquierda antigua, vale decir la izquierda de la concertación, esa que él quiere superar, tiene que tener mucho cuidado con el doble estándar, dado que, por ejemplo, en Cuba, o habla de Nicaragua, o habla de Venezuela, habla de China, etcétera, aparecen como una proposición débil el seguir sujetando intereses ideológicos cuando finalmente lo que hoy día ocurre, y está a la vista de todos, es que las izquierdas cometieron errores y él, como un hombre joven de izquierda, no está dispuesto a asumir ese doble estándar. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Porque todo lo que ha señalado recién con la tremenda importancia y que de la izquierda vengan personas jóvenes a entender que el proceso ideológico de culpar solamente a un sector y no culparse ellos mismos, como tú lo señalabas recién, obedece también a una proposición muy interesante, porque si la izquierda finalmente entiende que los derechos humanos son para todos y por siempre, y la derecha también entiende ya que muchas veces las odiosidades o los conflictos que vivimos décadas atrás todavía siguen marcando agenda, el punto se cuestiona lo siguiente: ¿seremos capaces finalmente de entender todos que hay una circunstancia que está más allá de lo ideológico hoy día, cuando ya no hay muro de Berlín, cuando la izquierda perdió su norte en respecto a sus ideas, etcétera, cuando el Estado perdió toda significancia respecto a lo que significaba mantener bienes de producción, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con esta mirada? Sobre todo porque hoy día tenemos acá en Chile miles de personas que, huyendo de regímenes socialistas, como por ejemplo el de Venezuela, se encuentran con una carga enorme, explicándonos a cada rato, en todos los rincones que ellos se encuentran, de las debilidades y de las situaciones más adversas que vive hoy día el gobierno socialista de Maduro en Venezuela. Entonces, ¿esto que señala a dónde nos lleva? ¿Abre la puerta a una reflexión? ¿O finalmente va a ser más de una manera como ver ideológicamente esto? ¿Qué piensas tú como hombre de Estado respecto a esto, Carlos? Percival, mira, una primera cosa que me gustaría decir es que lo que acabo de expresar y lo que voy a decir ahora están en una columna que he denominado memoria y que dice que la memoria puede ser buena o puede ser mala. Todo el mundo sabe que hay buena memoria y hay mala memoria. Y todos saben que la memoria es precisamente el mantener presente una idea, pero eso significa olvidar otras cuestiones. Lo primero que quiero señalar es una invitación a las amigas y amigos auditores que quieran leer esta columna. ¿Por qué no la publicamos en la página de la radio? De tal manera de que los que quieran leer mi columna sobre la memoria lo puedan hacer en la página que tú le podrías indicar, Percy, a continuación. Va a estar en nuestra página web digamos, terminando este programa. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque lo que voy a decir a continuación está escrito en una columna que estoy anunciando y que escribí ya hace algunas semanas atrás, pensando en que viene otro 11 de septiembre. Y lo que dije recién lo reitero. Una generación mediocre, llena de odiosidad, que ha actuado con cobardía, con inoperancia, incapaz de resolver los problemas que se autogeneró, heredándole odiosidades a los jóvenes. Pero además digo lo siguiente: una generación nueva que se hartó de ver la mediocridad, de ver la incapacidad de nuestra generación de superar divisiones y odios, y ya no quieren heredar esta odiosidad. Y lo que Boric representa, y ojo, señores de la derecha, jóvenes de la derecha, lo que Boric está diciendo: váyanse a la mierda, me aburrieron. Hay hipocresía en la izquierda y hay hipocresía en la derecha. Queremos una nueva generación que asuma con valentía y con coraje que hemos cometido errores. Espero que tenga la valentía de ser coherente en eso, porque eso le va a significar que va a tener que apuntar con el dedo a Cuba, donde se ha inclinado en algunas ocasiones, y apuntar con el dedo al mediocre de Maduro en Venezuela, que hace sufrir un pueblo entero. Entonces, lo que quiero decir
es que la generación a la que he señalado como mediocre, que es mi generación, está viendo cómo una nueva generación nos está mandando a la mierda, porque ya están aburridos de ver 45 años de historia, de odiosidades y de tirarnos muertos por la cabeza, sin tener el coraje de asumir cada cual sus propios errores, sus propias vergüenzas históricas. Los jóvenes en la izquierda y en la derecha tendrán que asumir este desafío de superar esta tremenda crisis que después de 45 años mi generación inepta e incapaz no ha podido cerrar con la decencia, con la coherencia, con el respeto y el coraje que corresponde. Le deseo éxito a esta juventud. Le deseo que lo hagan bien y que cierren esta herida, porque esto de que cada año metemos los dedos en la herida que nunca se ha cerrado y que se vuelve a infectar y que vuelven a haber agresiones y vuelve a haber manifestaciones y balaceras en ciertas poblaciones, se infecta la herida año con año. Es tiempo de cerrarla. Y que estos jóvenes declaren que quieren cerrarla, no hacen sino a mí abrigar esperanza y desearle que tengan mucho éxito. Pero el ejemplo que ha planteado Boris tiene que tener correlato. En la derecha, jóvenes de la derecha, los llamo a que asuman este desafío de cerrar este doloroso y vergonzoso episodio mediocre de nuestra historia. En eso ha estado Evópoli también. Qué interesantes palabras, qué reflexivas palabras, Carlos, para estar terminando el programa del Conversando de hoy. Fantástico lo que ha señalado, muy potente y muy profundo, que sin duda en la repetición de este programa nuestros jóvenes van a poder escucharlo con mayor atención e interés. Carlos, el último minuto para nuestra despedida, por favor. Bueno, a propósito de autogoles, publiqué una columna en Calama donde yo fui alcalde, haciendo mención de que también hay algunas cuestiones que superar. Muy interesante. Un alcalde de centro derecha en Calama con una pésima gestión. En un año 2.700, algo más de 2.700 millones dilapidados. Y aun cuando es de mi sector, aun cuando es de la centro derecha, no puedo sino apuntarlo como mediocre, con malas decisiones. Y además con soberbia, porque no ha habido disposición a escuchar a los que tienen más experiencia, a los que saben un poco más. Y hoy día nadie podría decir que el municipio de Calama se ha comportado impropiamente por parte de los concejales que estén obstruyendo. Nadie está obstruyendo. Se obstruyó con los propios autogoles el alcalde. Y una valiente funcionaria, la administradora municipal, asumió todos los costos que esto ha representado y la destituyeron hace un par de días, pero en verdad uno encuentra encomiable y valiente esa actitud, pero digamos las cosas por su nombre. Aquí el que se ha equivocado es el alcalde, y este ejemplo hay que dárselo a todos los alcaldes. Hay mucha mediocridad, señores alcaldes, en la gestión municipal, mucha mediocridad, poco escuchar a las personas que tienen experiencia. Usted se podrá imaginar, Percy, 2.700 millones de pesos. Pagado, y el costo financiero que significa eso, el costo en multas e intereses que legalmente el municipio no puede pagar. ¿Quién va a pagar eso? Esto estás hablando de y para dejarle claro a nuestros queridos auditores y auditoras, estás hablando de las indemnizaciones que tiene que pagar el municipio de Calama por objeto de haber despedido impropiamente a funcionarios que eran honorarios. ¿Eso está correcto? Exactamente. Días previo a la Navidad, 53 funcionarios a la calle, pero mal echados. Mal despedidos. El error más básico, el error que no se comete ni siquiera en el almacén de la esquina cuando se despide a un funcionario. No comunicó con los 30 días, no cumplió con los plazos legales, no cumplió con los formalismos legales, y hoy día perdió esa autoridad en el Tribunal de Primera Instancia en Calama, en el Tribunal de Segunda Instancia en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y luego en la Corte Suprema en Santiago. ¿Usted cree que eso puede ser revertido, Percy? De ninguna manera. Carlos, aprovechamos entonces de despedirnos, agradecerte tu concurrencia nuevamente a nuestro programa Conversando, que hacemos todos los días lunes a esta hora, y lo repetimos en horarios que le vamos a avisar durante las transmisiones de nuestro programa. Carlito, un gran abrazo, gusto saludarte y nos encontramos el próximo lunes en otro Conversando. Hasta pronto, muchas gracias. Muy gentiles.
Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero, Percival Madero. Otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.